En esta ocasión voy a dar mi opinión, mi humilde opinión, sobre cómo ha llevado el gobierno, cómo está llevando el gobierno la crisis del coronavirus. Como he hecho ese matiz temporal, es una crisis que aún no ha acabado, por lo tanto esta opinión es sesgada. Podríamos llamarla una opinión previa, o mejor dicho, coetánea, de cómo se está llevando el tema del COVID-19. Y antes de entrar a valorarla, me gustaría hacer un pequeño matiz. Un matiz que por un lado es lógico y por otro es más que necesario. Y es que es muy fácil hablar, muy fácil, pero es muy difícil hacer. Y esa dificultad se ve agravada cuando tratamos cifras macroeconómicas o decisiones que afectan al conjunto de una sociedad, como en este caso es España. Teniendo en cuenta que nunca, e insisto, nunca vas a agradar al 100% de los ciudadanos en este sentido. Pero bueno, dicho esto, y entrando a valorar la actuación, lo he dividido en tres puntos. Tres puntos muy claros, creo. El primero, la profesionalidad. El segundo, la eficacia. Y el tercero, la inmediatez. Uno va ligado al otro. En cuanto a la profesionalidad, bueno, a ver. Hemos de empezar diciendo que los políticos son profesionales, aunque muchas veces no lo parezcan, y son elegidos por el pueblo, o han sido elegidos por el pueblo. Por lo tanto, respetan o tienen que respetar esa ideología que tú has elegido. Desde el momento que tú votas un partido político, en este caso el gobierno Frankenstein, por decirlo de algún modo que tenemos ahora, es el conjunto de varios partidos políticos, responden a unos ideales, a una ideología concreta del partido político. Bien, creo que todo político tiene una labor muy importante que es la de dar ejemplo porque han sido elegidos por la sociedad para representar a la sociedad. Y aunque en muchas ocasiones no den un ejemplo de lo que es la sociedad española, en defecto, muchas veces se comportan de una manera que no corresponde, en este caso concreto, el gobierno creo que ha fallado. Ha fallado en el sentido, y persona concreta, en el sentido siguiente, Pablo Iglesias, 12 de marzo, anuncia vía Twitter que va a someterse a una cuarentena por el positivo de su mujer y que se quedará en casa 14 días. Bueno, hay que echar cuentas. 12 de marzo más 14 días, finalizaría su cuarentena el 26 de marzo. Bien, ¿qué sucede? Bueno, pues que el 15 de marzo ya está en el Parlamento por un Consejo de Ministros extraordinario. eh, y el día 19 de marzo aparece nuevamente en Moncloa para dar una rueda de prensa. A ver, yo entiendo que Pablo Iglesias se pueda sentir como en casa cuando se pasea por Moncloa. Pero si has dicho que vas a hacer cuarentena, justificadísima además, 14 días, no te presentes dos veces por ahí fuera. ¿Por qué? No por tu salud, o su salud, que también, por supuestísimo, sino porque, como decía, los políticos tienen que tener esa labor de dar ejemplo. Y si Pablo Iglesias se salta su cuarentena dos veces, está diciendo dos cosas. La primera, que la cuarentena no es tan importante. O la segunda, que el coronavirus no es tan grave. En cualquiera de los dos casos, se equivoca. Primero, la cuarentena es vital y segundo, el coronavirus es muy grave. Entonces creo que este ejemplo es muy negativo por parte del gobierno, porque Pablo Iglesias forma parte del gobierno. Pero por otro lado, y a contrapeso, creo que Pedro Sánchez, es mi opinión, ha sabido transmitir muy bien en todos sus discursos esa seguridad y confianza hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de su compañero, José Luis Rodríguez Zapatero, que decía, pasan cosas, no hay que exagerar, no hay que ser alarmantes, pero pasan cosas. Y lo que sucedía era una crisis descomunal. En este caso no, Pedro Sánchez ha sido claro, las cosas, bajo mi punto de vista, las ha dicho de forma muy fría pero muy cercana y dando por hecho que vamos a pasar situaciones complicadas, pero que vamos a estar ahí, al pie del cañón. En ese sentido, al margen de ideologías, me ha parecido muy coherente el discurso de Pedro Sánchez. En este sentido, siendo redundante, como profesionalidad, en el bloque de profesionalidad, y si tengo que puntuar al gobierno respecto al COVID-19, le daría un 8 en profesionalidad. Por el ejemplo, no, pero por la seguridad creo que es lo más importante. El segundo de estos bloques que comentábamos, la eficacia. Las normas, bueno, perdón, las medidas que ha llevado a cabo el gobierno son drásticas, muy drásticas, pero creo que son muy eficaces. Eh, el estado de alarma creo que se podría haber tomado antes, como comentaré en el tercer bloque, pero es una medida eficaz.
desde luego, la eficacia es indiscutible. Y además, todas esas medidas que conlleva la situación de estado de alarma, bajo mi punto de vista, y sin entrar a analizarlas de manera individual, porque si no estaríamos mucho tiempo, han sido muy coherentes respecto a la situación que vivimos. Por lo tanto, me merece un aprobado en este sentido. Ahora bien, ha habido fallos, como es lógico. El primero de estos fallos, bajo mi punto de vista, es la falta de control en el movimiento. Movimiento a un doble nivel. En primer lugar, movimiento internacional. Seguía llegando gente de fuera, seguía llegando gente de Italia, uno de los focos en Europa, y seguían llegando gente por las fronteras terrestres. No así hasta el 10 de marzo, que se vetó los vuelos de Italia, y 11 de marzo, creo recordar, las fronteras terrestres. No, fue más tarde, las fronteras terrestres. Pero bueno, el caso es que falló un control de movimiento. No solo a nivel internacional, sino también nacional. ¿Por qué? Porque lo teníamos muy localizado. Los casos eran concretos en comunidades autónomas concretas. Y no se hizo un parón de movimiento entre comunidades a nivel nacional para que no se expandiese. Y en este sentido creo que, bueno, los efectos están ahí. La expansión ha sido exponencial entre comunidades autónomas, siendo Madrid siguiendo como la más afectada en este sentido. Y esto también tiene que ver con el segundo punto respecto al fallo de la eficacia, y es que no se tomaron las medidas oportunas respecto al 8 de marzo. Esto lo haré en otro vídeo, por lo tanto no voy a incidir mucho ahora, pero hago un spoiler, anticipo que creo que el 8 de marzo las manifestaciones que se celebraron y que congregaron a miles de personas, por un muy buen motivo, pero en una situación muy mala, creo que no se tendrían que haber permitido porque simple y llanamente ponías en contacto, a nivel de ejemplo, en Madrid, foco de infección en España, a miles de personas. Los resultados están ahí, creo que se podría haber tomado una decisión mucho más eficaz. En este sentido, si tuviese que ponerle una nota al bloque de eficacia, le pondría un 6 raspado. Y luego, en cuanto a la inmediatez, el tercero de los bloques, aquí es donde hay que dar leña, porque el no actuar de forma rápida, por muy eficaz que sean las medidas, solo hace que se vuelvan ineficaces, al menos de forma parcial. La OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró el 11 de marzo el coronavirus como una pandemia. Pandemia es que se expande por todo. Y no fue hasta 3 días más tarde, el 14, que se decretó el estado de alarma en España. Me parece una respuesta muy tardía, muy tardía. Pero no solo en esto, no solo en el estado de alarma, que se ha tenido que prorrogar, bien hecho. No solo en esto, sino que Italia, como decía, era un foco de infección en Europa, de propagación, mejor dicho, del virus, del coronavirus, y no se prohibieron los vuelos de Italia hasta el 10 de marzo. Y las cifras son asombrosas. El 10 de marzo, 631 muertos en Italia y más de 10.000 infectados. Y mi pregunta es, ¿teníamos que esperar hasta este 10 de marzo? ¿No podíamos haberlo cortado antes? Que se veía que se estaba propagando en exceso. Mucha gente infectada, como es lógico porque se le permitía, venía hacia España o volvía hacia España. Y creo que se debería haber tomado esa medida de forma más eficaz y sobre todo más inmediata, mucho más temprana en el tiempo. Y también, por supuesto, en cuanto a los test de detección del coronavirus, creo que llegaron el 21 de marzo, se consiguieron, se podrían haber conseguido mucho antes, teniendo en cuenta que el coronavirus se veía venir de lejos. Al menos de forma previsora, tenerlos por si acaso. Llenar nuestros almacenes, nuestros stocks de EPIs, equipos de protección integral, por si acaso, no se hizo tampoco. Pero bueno, entonces en este bloque de la inmediatez, si tuviese que ponerle una nota, le pondría un 2,5 como mucho. Y bueno, en conjunto, y recalcando lo que decía al principio, que a toro pasado es muy fácil dar consejos y decir lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Bueno, no es tan fácil, pero es muy, muy fácil de comentarlo. Si tuviese que darle una nota al gobierno, creo que la situación es muy compleja. Lo están haciendo bien, hay que seguir en la línea, pero tendrían que haber actuado antes, por lo tanto le pondría un 5 o 6, no mucho más. Pero desde luego creo que falta liderazgo y experiencia en este gobierno para afrontar una crisis como la que por desgracia tenemos. Y bueno, que hay que seguir trabajando y por supuestísimo que el trabajo más fuerte no lo tienen los políticos, sino lo tenemos nosotros, que somos
el medio de propagación. Así que nada, desde mi casa, desde mi lugar, invitaros a que os sigáis quedando en casa y no hagáis el tontito y salir a la calle, porque esto es un tema muy serio, está muriendo mucha gente y si los políticos no lo hacen bien, al menos no la liemos nosotros.